humanismo en la era digital. Humanism in the digital era. Humanism in the digital era. Humanismo en la era digital. Digital humanity. Humanidad digital. Digital Humanity, Humanidad Digital. Humanidad Digital. ¿Qué tal? Bienvenidos a Digital Humanity. Mi nombre es Bala Mendoza. Rodrigo Bernardino. Y pues es un episodio más de Digital Humanity, Humanidad Digital. Y como casi cada episodio decimos lo mismo, cada episodio hablamos de temas realmente importantes, polémicos, distópicos, de ciencia ficción, y no es porque aquí así lo seleccionemos, sino, o sea, así van saliendo, ¿no? Conforme se nos van ocurriendo los diferentes temas, los vamos estudiando, analizando, platicando, y nos damos cuenta de que estamos metidos en un mundo que ya parece distópico, ¿no? Entonces, y que va avanzando muy rápidamente, también esa es la otra, o sea, creo que pues tanto por el internet como las computadoras, el hacerlas más accesibles hace que todo se dispare de alguna manera, ¿no? Antes estaba todo como muy concentrado y ahorita ya es todo muy, muy vertiginoso, entonces por lo mismo también hay un montón de temas que parecen o suenan muy distópicos, pero pues en realidad están ya están siendo cosas que estamos viendo hoy día, o que ya están así a la puerta, ¿no? Ya todos estamos conectados, entonces el mundo conectado hace que la comunicación fluya más, que las investigaciones lleguen a cada vez a más personas, a más universidades, a más centros de investigación, y pues también a gente más creativa que hace con estas investigaciones que surjan ideas realmente escabrosas, ¿no? El día de hoy pues estaremos hablando de la revolución biológica más importante de la historia de la humanidad, y que es básicamente generar el humano 2.0 utilizando una tecnología que se llama CRISPR, ¿no? Entonces, Sí, creo que vamos a hablar del humano 2.0 y también del biohacking, ¿no? Lo que se conoce como biohacking. Y que bueno, ahí tiene varias vertientes. Yo creo que hasta el final vamos a dejar el tema de la genética, que es como el más complicado. Y que pues uno de los como... No sé si... Bueno, es que es un kit, es una... ¿cómo se llama? Una empresa, es una forma de hacer esto, ¿no? Pero hay muchas más. Y este concepto también abarca un montón de cosas, ¿no? Desde la nutrigenómica, que son como los nutrientes y cómo hacer que también estas super comidas y todo este rollo, y qué es lo que consumes, hasta también justo este tema del do it yourself, ¿no? Del D-Biology, que es el do it yourself biology, ¿no? Biología hazla tú mismo. Y que también por eso es importante, y lo que mencionamos, ¿no? Obviamente ya tenemos mucha más información. Hay muchas otras formas de hacer cosas, ¿no? Antes la biología estaba solamente en laboratorios y usualmente o tradicionalmente estaba en laboratorios de farmacéuticas o de las universidades, y eran los únicos que podían hacer como ese tipo de investigaciones o de estos experimentos, ¿no? Ahora ya con el internet y con todas las cosas tan fáciles que tenemos, pues bueno, surgen estas corrientes donde también individuos u organizaciones no gubernamentales y que tampoco son privadas, pues empiezan a hacer también este tipo de experimentos, o de sacar este tipo de información, o hacer simplemente este tipo de investigaciones sobre la biología humana. Claro, déjame platicar un poquito el contexto antes de perdernos, porque la verdad esto es un mundo de información, es un tema bastante polémico, y creo que si nos metemos de lleno al tema podríamos llegar a perdernos en aspectos éticos, aspectos legales, aspectos morales, incluso religiosos y médicos y políticos, ¿no? Entonces, antes de perdernos en el mar, sí me gustaría como mencionar un poquito en dónde estamos parados. Estamos parados en un momento crítico, ahora sí que en la historia de la humanidad. Hay personas que advierten que estamos al final de la era del Homo sapiens,
creen que en 100 años seremos más diferentes a nosotros que lo que somos actualmente, diferentes a los neandertales, ¿no? Es decir, en los últimos 10.000 años hemos cambiado menos de lo que vamos a cambiar en los próximos 100 años. Y esto es básicamente porque antes pues todo se hacía mediante la selección natural. Desde hace 4.000 millones de años aproximadamente, pues los organismos iban evolucionando gracias a las leyes de la selección natural, donde bueno, sabemos que el que mejor se adapta es el que sobrevive, ¿no? Y el que no se adapta al entorno, pues es el que termina muriendo o desapareciendo. Y pues desde hace 4.000 millones de años dejamos que esta selección natural hiciera su trabajo, pero actualmente por fin tendremos organismos creados mediante, ahora sí, un diseño inteligente entre comillas, porque pues nos decimos inteligentes, pero no sabemos quién va a poder hacer estos diseños, ¿no? Y qué tan inteligente va a ser la persona que haga los diseños y va a poder medir las consecuencias de sus actos, ¿no? Es decir, antes pues se cruzaban los diferentes animales y decidíamos cómo queríamos generar especies, es decir, tenemos un montón de razas de perros y estas razas las hemos ido diseñando mediante cruzas, y también como perros pues tenemos una gran variedad de animales de granja, ¿no? O sea, tenemos cerdos que los granjeros lo que hacían era cruzar a los cerdos pues más gorditos, más llenos, con más carne, con los cerdos más lentos para hacer cerdos lentos, dóciles y gorditos para que pudieran consumir mejor su carne, y que no fueran tan ágiles, que fueran fáciles de atrapar y que fueran un poquito más dóciles, ¿no? Pero esto lo hacían mediante una cruza normal, es decir, no modificaban genéticamente, ¿no? Nada más era cruzar entre diferentes tipos de cerdos, pero no había ningún gen adicional o un gen externo, ¿no? Sabemos que todos los seres vivos tienen ADN, que el ADN pues son las instrucciones genéticas que tienen todos los organismos vivos, y sabemos que tienen una cadena de ¿cómo llamarle?, de instrucciones genéticas, ¿no? Que es la adenina, guanina, citosina, timina, todas esas bases que nos enseñaron en preparatoria y que sabemos que se combinan en pares, que ahorita la verdad no recuerdo si es guanina con citosina o timina con adenina. La verdad es que eso ahorita no es tan importante, creo, para el tema, ¿no? Pero ya no me acuerdo cómo. Pero esta cadena de ADN es lo que nos compone, es lo que nos hace únicos, es lo que nos hace seres pues únicos en el planeta, ¿no? Y entonces el poder modificar cada una de estas de estos genes o de estas cadenas es lo que nos va a hacer, pues podemos llamarle la modificación genética, que nos va a hacer diferentes, únicos, o nos va a poder mejorar genéticamente, nos podrá curar una enfermedad, nos podrá dar un superpoder o nos podrá dar una cualidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ahora sí se viene todo el tema de CRISPR, que es básicamente la técnica que nos va a permitir modificar esta cadena de ADN, y podemos, si detectamos qué cadena es la que queremos modificar y sabemos con qué otra cadena la queremos modificar, entonces ahora sí ya podremos cambiar nuestro ADN. Cambiar nuestro ADN significa, como les decía, pues curarnos de alguna enfermedad hereditaria, cambiarnos alguna característica física o alguna característica pues de salud. Entonces creo que ahí es donde empezamos ahora sí a ver el diseño, entre comillas, inteligente. Claro, y que de hecho es uno de los principales casos de uso, ¿no? Justo el tema de enfermedades congénitas, uno, y dos, estas enfermedades raras, ¿no? Que tenemos en la humanidad. Entonces, obviamente, ahí es donde también se ha hecho como mucha investigación, tanto, digamos, tradicional, por laboratorios y farmacéuticas, como por pues organizaciones e individuos. Porque obviamente pues desconocemos un montón de cosas todavía justamente acerca de cierto tipo de enfermedades, ¿no? O sea, podemos nombrarlas y podemos saber cuáles son sus características, pero todavía no sabemos cómo evitarlas, ¿no? Cómo curarlas o cómo al menos aliviar algunos de esos
dolores, y pues son así, no sé, ¿no? Con muchas enfermedades de este tipo, que de hecho por ahí en el documental que habías mencionado, ¿no? En la preparación previa del programa, que es el de una Natural Selection, pues ahí también van mencionando todo esto, ¿no? De, pues sí, personas que tienen estas enfermedades totalmente raras y únicas, y pues que este tipo de investigación, este tipo de terapia podría ayudarles a las personas que sufren de ello, ¿no? Y que actualmente es algo que pues también entra el otro tema, ¿no? Como lo que hablábamos un poco antes también, de las capacidades, vaya, ¿no? O sea, pues puede haber esta tecnología, pero pues puede ser muy cara, ¿no? Porque quien la desarrolla, pues farmacéuticas o organizaciones privadas, entonces por lo mismo pues necesitan generar una ganancia, ¿no? Pero de repente también nos olvidamos de ese lado justamente humano, ¿no? Entonces sí puede aliviar este tipo de cosas. Otro de los casos de uso que están muy sonados es en el tema del espacio, ¿no? Que estamos ya como humanidad queriendo colonizar el espacio y todo esto. Entonces lo que muchos proponen es que pues el humano como lo conocemos ahora no tiene las condiciones para vivir en el espacio. Entonces proponen este tipo de modificaciones genéticas para justamente pues obviamente hacerle como esta mejora, ¿no? Esta mejora al humano para que pueda soportar pues no sé, la gravedad cero, un montón de condiciones que no está acostumbradas a vivir, ¿no? Pero también creo que del otro lado hay también proponentes que dicen, bueno, sí, tiene sentido, pero también todavía no entendemos un montón de cosas del ecosistema, o sea, de la naturaleza, de nosotros mismos. Nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Venimos de la naturaleza, somos parte también de todo este ecosistema, de toda esta biosfera, somos parte de la Tierra. Entonces también de repente, ¿cómo modificarnos? ¿Cuáles son las repercusiones, no? Porque han hecho como algunas pruebas de decir, bueno, si tales ratones son una plaga, pues vamos a modificarlos para que ya no se vayan para tal lado, ¿no? Ya no sean plaga. Como lo que decías un poco de los cerdos, ¿no? O sea, que ya sean lentos para que lo podamos comer. En el caso de las ratas y otros animales, pues para que no sean plaga, que no tengan migraciones, por ejemplo, ¿no? Y pero lo que decía un científico, que ahorita olvidé su nombre, y se me hizo muy interesante, es eso de, bueno, sí, pero todavía no entendemos cuáles son las repercusiones en el nivel ecosistema. A lo mejor a nosotros nos conviene, o en ciertas cosas pareciera muy conveniente y tiene sentido, pero ¿qué va a pasar como en el gran esquema de las cosas, ¿no? A lo mejor movemos eso y después la Tierra, o sea, el planeta tiene que compensar de otra manera y suceden otras cosas. O sea, no sé, eso es lo que todavía no entendemos, ¿no? Así como todavía no entendemos tampoco del todo, por ejemplo, de dónde vienen estas enfermedades raras. A lo mejor podemos decir, sí, le muevo aquí, le muevo allá, ¿no? Al genoma, y a lo mejor ya lo curamos, o a lo mejor ya no sucede hacia adelante, o cuando lo veamos lo podemos como corregir, pero no sabemos exactamente por qué se dan ese tipo de cosas. En algunas enfermedades sí, a lo mejor ya lo tenemos más mapeado, pero en otras pues no tanto, ¿no? Entonces ahí también hay un montón como de exploración aún por hacer. Y la parte que dices del ecosistema me llama la atención, que no podemos prever muchas cuestiones, ¿no? Imagínate en una cadena alimenticia donde el pez más grande se come al mediano y el pez mediano se come al pequeño, ¿no? Y si tú modificas genéticamente para que el mediano sea más veloz, ¿no? Y modificas muy poco de su ADN, en el momento en que sea más veloz, lo que va a hacer es comerse pues más rápido al pequeño. Y se va a mover tan rápido que puede extinguir al pez pequeño, ¿no? Y además se mueve tan rápido que el pez más grande igual y no lo puede alcanzar, y eso lo que va a provocar es que el pez más grande no tenga que comer y también se puede extinguir. Entonces va a haber una proliferación de peces medianos porque no hay quien se los esté comiendo, y ellos van a estar comiendo muy rico porque pues se están comiendo demasiado fácil a los peces más pequeños, ¿no? Pero ¿qué va a generar? Que se van a terminar con su comida porque va a haber demasiados peces medianos y no va a haber quien se los coma a ellos, y entonces al final de cuentas van a terminar también desapareciendo porque no van a tener suficiente comida para todos, ¿no? Esto es terminar con la cadena alimenticia, nada más modifican unos genes para hacer más veloces los peces medianos, ¿no? Ahora imagínate ese ejemplo tan bobo, tan simple, tan básico,
pero imagínate en diferentes cadenas de alimentación, ¿no? Están ya ahorita modificando mosquitos, que son los que contagian la malaria en diferentes regiones del África, y entonces también se están dando cuenta qué sucede si empiezan a modificar genéticamente unos mosquitos que sean los que se produzcan más rápidamente y al final van a terminar predominando en el ecosistema y ya no van a transmitir la malaria, pero no sabemos esa modificación de gen que pueda provocar en las personas o que pueda provocar en los animales que se comen los mosquitos o cómo vamos a tener esos mosquitos en muchos años más adelante. Entonces, ese es el problema por el cual ahorita todavía se encuentran un poquito detenidos en cuanto a llevarlo a la práctica. Pero eso es entre comillas, porque también no podemos saber qué tantos experimentos ya se han hecho, qué tantos experimentos ya se realizaron, porque no hay manera de que nos demos cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes recuerdan, pues hay un movimiento de personas que están en contra de los transgénicos, y los transgénicos es agarrar organismos y añadir genes de otros organismos distintos y se modifican pues para que las plantas sean más resistentes a la sequía o para resistentes a infecciones o que sean más nutritivos o realzar el sabor. Entonces lo que hacen es transmitir genes de un durazno a una pera, ¿no? O de un durazno a una manzana, y entonces hacen diferentes frutos que son transgénicos. Y pues sabemos que esto ha movido muchísima gente en contra de los transgénicos, lo ven como un mundo distópico, ¿no? Que se han insertado genes de otras especies y que esto podría acarrear un peligro, que ha sido criticado por ecologistas, consumidores, e incluso se utiliza esto por razones políticas, económicas, se hace crítica a la industria, en fin, ¿no? Sabemos que hay un movimiento en contra de los transgénicos. Esto en realidad lleva miles de años haciendo cruzas de especies y además sí existe un riesgo porque se están generando al azar los genes y no sabemos cuáles sean los resultados, no sabemos qué pueda provocar esta cruza de diferentes organismos. Sin embargo, con CRISPR no es meter genes de otros organismos, sino de esos mismos organismos, nada más hay que tenerlos modificados. Es decir, no necesitamos insertar un gen foráneo, sino que el mismo solamente lo cambiamos. Y eso tiene el gran problema de que no deja un rastro. Y así se puede esquivar la ley. Es decir, podemos decir que es una mutación y de ese modo nos libramos de la ley que nos dice que no podemos modificar genéticamente a una vaca, ¿no? Entonces tenemos vacas que están produciendo pérdidas de miles de millones porque tienen mastitis, una inflamación en las ubres, y esto hace que sea una pérdida en la industria de la leche, ¿no? Entonces genéticamente se puede modificar para que la misma leche elimine la bacteria que provoca la mastitis, y no hay manera de comprobar que eso no sea modificado genéticamente utilizando esta técnica de CRISPR, porque básicamente no fue inserción de un virus, no fue inserción o modificación genética, o sea, no fue de un gen foráneo, por así decirlo, ¿no? Entonces gran parte de los cultivos transgénicos podemos darnos cuenta que son transgénicos si se detectan genes que no son de esa especie, pero con CRISPR no hay manera, eso no funciona, no aplica, entonces no podemos saber qué alimentos ya han sido modificados genéticamente porque no hay rastro que seguir y no hay aunque haya una ley que actualmente pueda prohibirte hacer esta modificación, no hay manera de comprobarlo, ¿no? Y eso es otro también de los grandes problemas. Sí, claro, y que ahorita que mencionaste justamente el tema de los transgénicos, también hay, o sea, sí está la parte de modificar sabor y de hacer como las cosechas más resistentes, pero también está la otra que es de control y que también tiene mucho que ver con el tema del biohacking, porque justamente era el tema, ¿no? De que con Monsanto fue el que de esta compañía, ¿no? Que a la que más le llovió porque estaba haciendo que pues el maíz ya no se reprodujera, ¿no? O sea, ya no hubiera forma, ya fuera estéril. Entonces lo que pasa que ellos tenían los granos y eso era muy peligroso, ¿no? A nivel humanidad, tener
este control total sobre un grano tan esencial como, bueno, el maíz, trigo, etcétera. Tan es así que hay lugares, hay bóvedas de granos en la actualidad, ¿no? Y que están o sea, que tienen esas condiciones para poder preservarlos justo en caso de que algo suceda y la caguemos como humanidad, porque no, o sea, puede ser muy peligroso y es donde de repente, como le decimos a la audiencia, ¿no? Podemos sonar muy, muy locos, ¿no? Muy, muy paranoicos, pero no tanto, porque hay gente, ¿no? Y organizaciones que construyeron, por ejemplo, ese semillero que está, creo que en Noruega, no recuerdo, un país nórdico, que está metido en la montaña porque necesita estas condiciones en caso de guerras nucleares, un montón de situaciones que ellos pensaron y dijeron, tenemos que tener una muestra suficientemente grande para poder volver a hacer cultivos de maíz, de trigo, de todas las semillas esenciales de la humanidad, porque si eso llega a fallar, pues podemos morir. Y solo tenemos justamente estos granos transgénicos, podemos de repente tener granos estériles y ya no poder reproducir eso. Ya con eso quiere decir que podamos no tener comida, o que la comida esté solamente en el control de algunos. Que esto nos lleva de nuevo al biohacking, porque es también esta parte, ¿no? De sí, a lo mejor se escucha muy de ciencia ficción y muy padre y muy de película, decir nos vamos a modificar y nos vamos a hacer superhéroes y nos vamos a hacer así super guau, pero seguimos viviendo en un mundo desigual. O sea, también es algo que creo que les he mencionado mucho a lo largo de este programa, pero es que no nos podemos o sea, olvidar de ello, ¿no? Que todo está supeditado a las capacidades. Así como hablamos de que los algoritmos te pueden discriminar, pues acá también. O sea, si no tienes dinero, pues no puedes acceder a ciertos medicamentos. Entonces también es un poco este contrapeso de decir, bueno, yo también quiero investigar, ¿no? Yo también quiero saber cómo funciona y cómo puedo a lo mejor hacer algún tratamiento que sea mucho más asequible, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, igual el tema de la comida. O sea, sí, lo hemos modificado y se le han hecho un montón de cosas hasta donde se puede y hasta donde sabemos legalmente. Y también hemos visto que la comida que consumimos no siempre es la mejor, y justamente en la época moderna, pues toda la alimentación es hasta cierto punto deficiente, ¿no? Por todas las cosas que hemos hecho en pro de decir, bueno, necesito sacarle más leche o más carne o más, ¿no? Tener como más ganancia en ese sentido. Y quien ha sufrido, pues obviamente es la humanidad, o sea, el cuerpo humano. Entonces es ahí también interesante como esta comparativa entre si lo transgénico y cuáles son las repercusiones, ¿no? Igual que acá. O sea, sí, a lo mejor muchas cosas tienen sentido de cambiar los genes humanos, a lo mejor por el tema de las enfermedades, pero en manos de quién está esta investigación también importa. Y ahorita que mencionas de que pues, las diferencias sociales es lo que nos ha generado el mayor número de problemas en la humanidad. Y pues sí, efectivamente las clases altas, las clases superiores, pues siempre se han creído más inteligentes a las clases inferiores. Y aunque esto pues sabemos que no es real, pero sí podría ser real. Es decir, ¿quién va a tener acceso a modificarse genéticamente? Pues el que tenga los mejores recursos. ¿Quién va a querer tener a su hijo, ya sabes, alto, rubio, musculoso y con un coeficiente intelectual más alto? Pues el que tenga el poder para pagarlo, ¿no? Y hay quienes defienden esto, dicen, bueno, es que eso siempre ha sucedido. A final de cuentas, los padres son los responsables de darle una mejor educación a los hijos, darle un mejor entorno, darle una mejor familia, seleccionar sus amigos. Entonces, a final de cuentas, pues esto siempre ha sido, pero ahora va a ser a nivel genético, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, los celulares también al principio pues nos daban capacidad de memoria, nos daban acceso a la información, y antes también los celulares pues solamente estaban a los que tenían pues más poder adquisitivo, y actualmente ya se tiene, casi todas las personas tienen acceso a un celular. Entonces dicen, a lo mejor en algún momento todos van a tener acceso a estas modificaciones genéticas, lo cual también no es tiene tan, sus no asegúnes. Exactamente, ¿no? Entonces, y además
no sabemos también qué tanto se va a poder hacer, qué va a estar prohibido, ¿no? Qué va a estar prohibido y qué va a estar permitido, porque todo podría permitirse o qué parte sí o qué no. Es decir, estaría permitido jugar con fetos, ¿no? Con embriones, modificar genéticamente los embriones, o hacer experimentos con niños, o clonar a los seres humanos ya directamente. Entonces habría que regular qué partes sí o qué partes no, ¿no? Por ejemplo, ahorita están investigando la cura para el Alzheimer, y entonces esta modificación para la cura del Alzheimer pues hace que tengas una mejor memoria. Entonces van a poder eliminar la enfermedad, pero a las personas que no están enfermas les van a dar una super memoria, porque les van a modificar los genes que les van a permitir tener una memoria a largo plazo y a corto plazo con mayor pues con mayor poder, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahora todos podremos tener acceso a tener esta supermemoria, todos deberíamos poder tener esta supermemoria, o nada más los enfermos, ¿no? Porque ya está el desarrollo, ya sabemos qué genes modificar y ya podemos hacer superhumanos con superpoderes. Entonces podemos hacerlo cualquier persona que pudiéramos pagarlo, ¿no? O por ejemplo lo que decías ahorita de la modificación de los transgénicos, ¿no? Monsanto, que había patentado el jitomate, el transgénico del jitomate. Entonces ahora todas las personas que querían sembrar jitomate le tenían que pagar, porque él era el creador de las semillas de los transgénicos. Aquí se vuelve a repetir la historia, ¿no? Donde dices, bueno, modifico genéticamente para producir un tipo de gallina que elimine las alergias de las personas que no pueden comer huevo, ¿no? Y entonces ya puedes producir huevo que lo pueda consumir todo el público, pero te haces propietario de toda la especie de gallinas. Todas las personas que quieran ser productoras de gallinas van a tener que pagarte, ¿no? Entonces ahí es donde viene nuevamente estas diferencias, y habría que ver de quiénes son los son los derechos, ¿no? Ahorita hay un movimiento de biohacking que dicen no, cualquier persona podríamos tener la capacidad o el conocimiento o el acceso a la información para poder hacer modificaciones genéticas. Y aquí viene la gran polémica. De verdad, todos deberíamos poder, porque si nosotros dejamos que nada más lo hagan las grandes empresas y que esté regulado por la ley y que digan no puedes hacer personas fluorescentes, por ejemplo, porque no es necesario, porque no se necesita tener personas fluorescentes, ok, entonces está regulado, pero solamente las empresas lo pueden hacer, y entonces las personas que les paguen a esas empresas son las que tienen el acceso a esa modificación genética. Los biohackers dicen no, cualquiera podemos tener el acceso a esa información para que cualquiera podamos hacer modificaciones. Eso por un lado está bien, porque no habría diferencias, pero la desventaja es que no sabemos qué loco vaya a tener acceso a esta información y qué locura vaya a modificar en personas, en niños, en indigentes, no sabemos a quién, ni qué tipo de cambios, ni qué consecuencias vayan a tener. Entonces aquí viene el tema tan polémico de si queremos todos tener acceso, pero ojalá no todos pudiéramos hacer estas modificaciones, ¿no? Que también ahí le diste así a un punto que estaba yo dándole vueltas que no quería tocar, pero vamos a tocarlo. Que es la democratización. O sea, así como el internet es la democratización de la información, de alguna manera el biohacking es la democratización de la investigación científica o de la exploración científica, ¿no? Y este es el tema álgido entre si deberíamos todos tener acceso o solamente ciertas organizaciones, ¿no? Y diste también el clavo de la regulación, porque pues eso es lo que debería demandar, pero sabemos, volvemos al tema de no nos podemos desprender del mundo en el que vivimos, y no importa si es un país de primer mundo, un país de tercer mundo o cualquier tipo de definición que tengan, en todos existe el lobbying, ¿no? Este famoso hecho de decir, bueno, pues me hago amigo de las personas que legislan y entonces o las soborno directamente o indirectamente y entonces hago pasar que ciertas leyes, ¿no? O ciertas omisiones a ciertas leyes. Entonces ahí entramos en esta dicotomía. O sea, ¿qué deberíamos hacer como humanidad? Y eso es algo que me gustaría que toda la audiencia se lo pregunte
y encuentren esa respuesta para ustedes mismos, porque es una pregunta interesante, ¿no? ¿Deberíamos tener esta información todos o solamente ciertos grupos? Y conociendo la historia del mundo, que ya tiene 6.000, 7.000 años de lo que conocemos, y que sabemos que es el ser humano tiende a ser corruptible, entonces deberíamos de seguir por ese camino o deberíamos de simplemente abrir todo lo demás, ¿no? Justo uno de los proponentes del biohacking y de esta apertura pues dice eso, ¿no? Que todo el mundo piensa es que se va a hacer mal uso, ¿no? Pero también tenemos este otro lado que a lo mejor ya es más paranoico porque no tenemos todos los datos, pero pues de todas las pruebas que se han hecho a lo largo de la historia de las farmacéuticas, por ejemplo, ¿no? O sea, ustedes piensen en las 5 farmacéuticas más grandes del mundo y todas tienen al menos una demanda civil o una demanda penal por haber hecho alguna prueba en seres humanos que no estaban seguros qué es lo que iba a pasar y que tuvo efectos secundarios. Y pueden ser con drogas, o sea, ni siquiera me estoy metiendo a la genética, me estoy metiendo con drogas, digamos, normales, ¿no? O sea, que son para, no sé, para quitar el dolor, para quitar una enfermedad, lo que sea. Entonces, también conociendo esa historia y también teniendo eso en cuenta, pues tiene más sentido decir, bueno, hay que abrirlo, ¿no? Justo ahí hablábamos un poco antes de entrar al aire de una nueva investigación que publicó el British Medical Journal, que es esta publicación científica de medicina del Reino Unido, donde decía, bueno, no estamos conforme con toda la investigación de las vacunas, ¿no? Y es un tema difícil que también no quiero no tocarlo, ¿no? Porque estamos demasiado polarizados y tenemos en teoría mucha información porque están las redes sociales y la internet y lo que quieras, pero del otro lado también no estamos revisando un montón de hechos, ¿no? Entonces, para que la ciencia sea ciencia, pues tiene que poder ser corroborada, tiene que ser verificada por fuentes diferentes para que entonces, como humanidad, podamos llegar a algo. Y dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el biohacking? Pues todo, ¿no? Porque es justamente cómo nos acercamos a la ciencia. Deberíamos de acercarnos, a lo mejor yo no soy biólogo, pero me tengo que meter un poco a saber, ¿no? De esto. ¿Por qué? Pues porque el día de mañana ahí está esa película tan genial que se llama Gattaca y es del 97, ¿no? Y hablaba de este futuro distópico donde dice, bueno, modificamos a los seres humanos para que sean más bonitos, para que tengan más habilidades y ya no hay nadie que sea imperfecto, por así decirlo, ¿no? Pero nos damos, bueno, digo, ya la película es una película y tiene que tener drama y un montón de cosas, pero vaya, esa pregunta está ahí. ¿Deberíamos hacerlo o no deberíamos hacerlo, ¿no? 1. Y 2, ¿por qué deberíamos dejar el control solamente en empresas privadas o incluso en el gobierno? Porque sabemos que los gobiernos tampoco son del todo democráticos y ahí ese es una llaga que tenemos ahí nosotros como seres humanos y como humanidad, porque podemos decir un montón de cosas bien bonitas, ¿no? Si te pones a ver ahí como los proponentes de la modificación genética, es que entonces vamos a poder llegar al espacio, vamos a poder colonizar. Se escucha muy bonito, por supuesto. Así como hemos hablado de que se escucha muy bonito el metaverso y se escuchan muy bonito un montón de cosas, pero también sabemos que sirven a intereses individuales o de grupos de élite, de grupos que ya tienen el control. Entonces, pues es algo que sí debemos considerar, porque si no, pues el día de mañana ya las películas distópicas más horribles que se puedan imaginar o que puedan haber visto se van a quedar muy cortas con lo que podemos crear para nosotros mismos, ya sea por omisión o por los que están ahí en esa vanguardia. O también podemos llegar a ser como el libro de Un Mundo Feliz, donde vamos a tener diferentes clases sociales basadas en nuestra raza, en nuestros genes. Y esto pues va a generar un clasismo genético y pues estas razas van a estar establecidas según la economía, dependiendo si nuestros padres nos permitieron o nos eligieron un color de pelo, ojos, altura, fuerza muscular, o no sé, ¿no? Cualquier cosa que se pueda modificar. Y nuevamente, si este ADN va a estar en manos de quién, es decir,
tú tienes un hijo y entonces tú quieres ver si tu hijo está propenso a alguna enfermedad para que la puedas prevenir. Es decir, pueden revisar tu ADN y decir, sabes que tu hijo tiene una alta probabilidad de padecer cáncer de estómago, ¿no? Por decir algo, de pulmón o de próstata o lo que quieras. Entonces, si hacemos una modificación genética, nosotros podríamos quitar esta susceptibilidad o disminuir la probabilidad de que padezca un cáncer, ¿no? Pero nuevamente volvemos al tema de que quién va a tener acceso a tu ADN, porque tal vez en un futuro, en lugar para que te contraten una empresa, en lugar de que te digan, mándame tu currículum vitae, te van a decir, mándame una copia de tu ADN, ¿no? Entonces, ahí que viene, pues otra vez un problema ético de que nuestro ADN no debería de ser accesible a las aseguradoras, porque no sabemos si nos van a cobrar, si somos más susceptibles a tener alguna enfermedad más costosa, ¿no? Y no sabemos si nos vamos a poder quejar de discriminación genética, si es que eso se pudiera dar, ¿no? Entonces, claro, volvemos a los mismos temas que hemos hablado aquí en este podcast, en diferentes episodios, y vemos que el futuro va para allá, ¿no? Para generar diferentes clases o razas y pues sí, las empresas quedarse con los más aptos y los que no crecimos con esa ventaja económica y con la capacidad para que nos hayan diseñado de forma inteligente, pues vamos a tener las consecuencias, ¿no? Me gustaría tocar un tema de las patentes. Actualmente todavía están peleándose las patentes. Es decir, esto de CRISPR en realidad fue, no podemos decirle creado. Bueno, la primera persona que se dio cuenta de que tenía una estructura ADN, Francisco Mojica, él fue el iniciador y él fue el que le puso las iniciales de CRISPR, ¿no? Pero después de ahí, diferentes universidades y centros de investigación empezaron a desarrollar diferentes técnicas para ver qué ventajas podían tener de este descubrimiento de CRISPR. Entonces por ahí hay dos mujeres que lo que hicieron fue publicar que se podía utilizar herramientas de edición genética para que pudiera editar cualquier gen en cualquier organismo, y estas son las primeras que intentan patentarlo, y mientras hay otras dos personas que no nada más dicen cómo, sino que lo demuestran, ¿no? Que estas herramientas efectivamente pueden servir para editar genes. Ahorita está en disputa estas dos patentes. Se dice que cualquiera que quiera editar genes pues va a tener que pagar estas dos patentes, mientras que hay otro movimiento de biohacking que son los que dicen, no, claro que no vamos a pagarles nada, porque si no esto va a hacer las diferencias que precisamente les acabo de comentar, ¿no? Y así es como estamos ahorita realmente en una lucha de patentes, así que respetando los derechos de ambos grupos, que todavía se siguen ahí viendo quién podría o quién se va a ver beneficiado de que nosotros podamos modificar genéticamente un organismo, ¿no? Que pues ahí también está el otro terreno, ¿no? O sea, de lo legal. Por un lado, qué está permitido, qué no, pero también, como dices, a quién le pertenecen los derechos. Y bueno, ahí es como, o sea, el tema de Monsanto, por eso para mí era como tan evidente y me quería traerlo, pues, porque era eso, o sea, decir, sí, a lo mejor yo hice este transgénico de X, ¿no? Jitomate, gallina, lo que sea, pero entonces, puedo eliminar al resto ¿no? Los otros jitomates, y entonces ya solo yo soy el que tiene este jitomate, o ya solo existe en el mundo este jitomate, por decir una cosa, ¿no? Igual acá es como solo yo tengo las patentes, entonces solo yo puedo modificar, y entonces ya sirve solamente al interés de un grupo, un individuo, lo que sea, cuando pues es un genoma, o sea, es mapear al humano, ¿no? A lo que nos hace humanos, debería ser parte de la humanidad, así como otras tantas cosas deben de ser de acceso para toda la humanidad, para que pues obviamente mejoremos y todos estos grandes estándares que se supone que tenemos, ¿no? Porque tenemos ahí lo que también hemos dicho muchas veces, el tema de la Carta Magna de Derechos Humanos, que la vida es lo más primordial en este mundo y debemos cuidarla y preservarla, pero por el otro lado pues tenemos todo lo demás, ¿no? Cómo opera el mundo. Entonces
es bien importante sí, estar como muy atentos de ese tipo de cosas, porque, pues bueno, en su momento también todos supimos de la oveja Dolly, de la clonación y de que había sido como prohibido y ya, ¿no? Y se nos olvida, pero pues eso fue en el 96, o sea, ya fue hace 26, 20 tantos años, entonces, como dices, ya ni siquiera podemos decir, bueno, ¿cómo me aseguro de que no lo han hecho, ¿no? O sea, de que a lo mejor en ciertas, no solo productos, sino incluso en ciertos, o sea, no sé, no quiero verme tan loco con mi gorrito de aluminio, pero pues uno no sabe, ¿no? O sea, justamente en este tema de las, por ejemplo, las agencias de espionaje o las agencias de seguridad nacional de muchos países que tienen esas capacidades, pues, o sea, digo, me voy a ver muy paranoico, pero pues no está de más que de repente así pues, modifícales tal gen para que resistan más, o para que resistan el dolor, o para que esto, ¿quién se va a enterar? No, al final, o sea, no es tan descabellado, vaya, o sea, tienen las capacidades, tienen el dinero, tienen el fondo, tienen los motivos y razones para hacerlo, entonces, no, sí es importante saber a quién pertenece todo este tipo de información y si una patente tan importante como esta se está siendo discutida, pues qué repercusiones tiene para el resto de la humanidad, ¿no? Sí, claro, ahorita ya sabes, la competencia entre Estados Unidos y China, pues China lleva la delantera, y precisamente porque no está del todo regulada este tipo de técnica. Entonces ahorita ellos pues se llevan el premio, ¿no? de haber sido los primeros en haber hecho modificación genética en seres humanos. Modificaron unas gemelas que nacieron en el 2018, Lulu y Nana se llaman, y el objetivo de esta modificación genética era hacerlas inmunes al virus del VIH, y hasta donde leí en los diferentes artículos, solo una es inmune al VIH, la otra falló, no tuvo la respuesta que se esperaba, entonces ella todavía puede contagiarse de VIH. El doctor que hizo esta modificación genética pues estaba en arraigo domiciliario, porque pues están cuidándole de que no siga haciendo más locuras, ¿no? Y también hay otra empresa que creo que está vendiendo minicerdos por 1,500 euros, también en China, minicerdos del tamaño de la palma de tu mano. Te los puedes comprar, ya son mascotas modificadas genéticamente. Y pues también hay empresas en las cuales tú le mandas tu cadena de ADN, tú dices qué parte de la cadena quieres modificar y qué modificación la quieres hacer, y ellos revisan, hacen una investigación de quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu departamento, tu centro de investigación y qué consecuencias va a tener antes de que te puedan hacer esta modificación genética, ¿no? Pero, o sea, claro, yo si lo mando, pues definitivamente no me van a permitir modificar mi gato, ¿no? Aunque yo quiera, porque no tengo nada que me respalde, ¿no? Pero sí hay gente que está modificando conejos y le pone genes de... esto para hacer las fluorescentes, se me fue ahorita las medusas, están metiendo genes de medusa, le están haciendo conejos y ratones fluorescentes. Los pueden buscar en YouTube, igual en la página de Digital Humanity en Facebook, les compartimos los videos de estos animales fluorescentes, ¿no? Entonces, sí, ya estamos en la parte en la cual se debe de apurar las leyes para legislar y para poner un alto o para regular, ¿no? Para que no vayan a hacer cosas que puedan ser catastróficas y que se puedan, que nos podamos arrepentir de esta tecnología. Sí, correcto. Yo creo que en eso podemos ya empezar a dar como las conclusiones y para mí justamente es eso, ¿no? La regulación tampoco, y lo hemos dicho también antes, la regulación no resuelve todos los males. También un poco es el porqué de este programa es educar, ¿no? Hasta cierto punto, o al menos informar. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué pasa? Lo mismo que con la tecnología y que lo hemos visto, pues es difícil de regular. Siempre va mucho más rápido que la regulación porque nos tardamos en entender esta tecnología tan moderna o estos descubrimientos y hallazgos
tan punta de lanza, tan novedosos, que tenemos que entenderlos para poder regularlos. Y en lo que eso pasa, pues esto, ¿no? Ya tenemos estos cerdos y cosas y así, o del otro lado tenemos el metaverso, tenemos, o sea, todo eso avanza vertiginosamente, entonces no podemos de alguna manera detenerlo, porque así es el ser humano, ¿no? Y tenemos estos mecanismos que han creado que así sea. Entonces la regulación va a llegar, bueno, va a llegar tarde, pero del otro lado están nosotros, ¿no? Como individuos, lo mismo que les digo y les repetiré muchas veces, pues informarnos, saber de qué es, qué podemos hacer, o sea, acercarnos de repente, ¿no? O sea, hacer que esto realmente, si se supone que vivimos en una democracia, pues acercarnos a nuestros representantes, decir, bueno, ¿y qué sabes de esto, no? Y muchos van a decir, pues no sé de qué me estás hablando. Entonces eso se van a dar cuenta que el sistema a lo mejor no está tan bien diseñado, porque si nosotros estamos como individuos muy atrás en cuanto a las cosas que están sucediendo hoy en día, pues los legisladores están todavía más atrás, y eso te habla de que va a tardar mucho más tiempo y lo mismo, o sea, no sabremos las repercusiones de todas estas cosas que pueden venderse como muy maravillosas, y volvemos a lo mismo, no es de que le tengan miedo y digan, no, entonces ahora prohíban toda la ciencia y vamos a quemar libros. No, solamente pregúntense, o sea, preguntando es que abrimos puertas, ¿no? Tanto en la cabeza como en la humanidad. Entonces, pregúntense, esto es lo que deberíamos hacer como humanidad, y qué puedo hacer yo como individuo, ¿no? ¿Cuál es mi papel como integrante de la humanidad, integrante de una sociedad de este país o de donde nos escuchen, ¿no? De su país. Así que como conclusión, pues es muy parecida a la tuya, ¿no? En la cual ya no hay manera de detenerlo, aunque se legisle, ya está ahí la información, ya está el conocimiento, ya está la técnica, ya está todo. O sea, técnicamente ya no hay barreras. Lo único que nos puede detener es saber qué sí y qué no modificar, es decir, qué parte del ADN es la que tenemos que modificar para saber qué resultado queremos obtener, ¿no? Pero ya la técnica ya está ahí y casi accesible a cualquier persona. Ahora sí que podemos decir que el doctor Víctor Frankenstein acaba de empezar sus experimentos y ya no hay manera de detenerlo. O sea, de que va a generar un monstruo, se va a generar, ¿no? Entonces, sí, no nos queda más que informarnos y promover la correcta dirección, pensar, analizar y ver cuál es lo que podemos hacer, cómo podemos ayudar. Si dices, hay que preguntarle a los legisladores, igual y no lo saben, pero es una buena manera de que ellos empiecen a enterar, ¿no? Y se empiecen a informar y empiecen a investigar quién en México lo está haciendo y si tiene el conocimiento para hacerlo, ¿no? Y ver cómo podemos contribuir, claro que sí, contribuir, porque esto también sirve para la medicina, sirve para la ciencia. Hay miles de enfermedades genéticas que lo único que falla es un gen. O sea, usando CRISPR modificas ese gen y eliminas esa enfermedad. O sea, no estamos diciendo que esto es negativo. No. Tiene muchísimas ventajas, tiene muchos lados positivos, pero este podcast es para advertir el lado negativo, ¿no? Seguramente si aplicamos un podcast de biología, seguramente ahí nos van a decir todas las ventajas que trae, todo el tipo de enfermedades que se van a poder curar. Hay personas que dicen que en 100 años seremos amortales. Amortales significa que ya no nos vamos a morir con enfermedades. Podemos morir si alguien nos corta la cabeza, ¿no? Pero amortales significa que van a quedar erradicadas las enfermedades. ¿Qué tan real es esto? Yo tengo mis dudas porque pues hay muchísimos laboratorios que se van a beneficiar de las enfermedades, entonces pues nos van a sacar hasta el último centavo antes de querer eliminar todas las enfermedades, ¿no? Y por ahí otro comentario es que una de las investigadoras y de las que está peleando por la patente dice que cuando tenga 90 años no sabe si va a sentir orgullosa de haber logrado esta tecnología o desearía no haber descubierto nunca cómo funcionaba, ¿no? A ese nivel estamos, de que la misma creadora no sabe qué futuro nos depara, ¿no? Ella incluso comenta que soñó con Hitler, que en una pesadilla llegó Hitler y le dice: necesito saber cómo modificar genéticamente a la gente, ¿no?
Entonces, Qué fuerte pesadilla. qué fuerte pesadilla, ¿no? Porque pues él quería crear su raza aria y eliminar a todos los que no fueran como él no quería, pero bueno, como conclusión, pues sí, investigarnos y seguir leyendo sobre el tema y tratar de promover el buen uso de esta tecnología. Pues sí, y bueno, ahí les vamos a poner todos los links de varias cosas, de los videos, de todo lo que hemos hablado y más sobre el tema, ahí en la página de Facebook. Pues si les gusta, denle like y compártanla. Estamos como Digital Humanity, Humanidad Digital. Después por ahí tenemos el proyecto de hacer una página, pero pues bueno, ahí vamos. Entonces eventualmente en la página vamos a poner como toda esta información también, vamos a poner los episodios y demás. Entonces también ahí vienen cosas buenas para este proyecto. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio con seguramente otro tema igual de importante e interesante, controversial, distópico y alarmante, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Balam. Nos vemos. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a la audiencia. Mi nombre es Balam Mendoza. Rodrigo Bernardina. Hasta la próxima. Digital Humanity, Humanidad Digital. Digital. Humanidad Digital. Humanidad Digital. Digital Humanity, Humanidad Digital. Humanidad Digital.